Buenas, mi nombre es Carlos José Cano Roldán y os voy a hablar un poco del proceso de creación de las películas de animación en 3D y los videojuegos tal y como se entienden hoy en día. Vale, en la presentación hablaré tanto de la visión general del desarrollo del cine de animación y videojuegos, los roles que hay en la industria, el pipeline de creación tanto de una película de animación como de un videojuego, qué pasos podríais seguir para meterse en este mundillo y luego para el final pues preguntas y respuestas. Bueno, voy a daros una visión general del desarrollo del cine de animación y de los videojuegos. Para el cine podemos situar el inicio con Toy Story, que fue estrenada en 1995, aunque la generación de contenido 3D se empezó en el año 92 con Jurassic Park. Esa película fue la que destapó la caja de Pandora de la generación de contenido 3D, en la cual se generaban personajes y criaturas desde cero y se interactuaba con ellos. En el mundo de los videojuegos, el 3D empezó en la década de los años 80-90. No se está seguro de cuál fue el primer videojuego que empezó a utilizar el 3D. Muchos hablan del Doom, pero en realidad lo que se utilizaba eran sprites 2D y según el ángulo de visión de la cámara, pues se iba modificando ese sprite, esa imagen en 2D. Vale, tanto para el cine como los videojuegos es un proceso que tarda años en finalizarse, llevarse a cabo. Luego, conforme vaya contando los roles, el pipeline o el proceso de creación, pues empezaréis a entender el porqué. Al principio podéis imaginaros que son dos mundos distintos, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sí que tienen que ver, ya sea por los roles que se usan tanto en el cine como en los videojuegos. Y hoy en día, cada vez más, se une un mundo con el otro. Vale, ¿qué roles hay en la industria? Pues como podéis ver en la presentación, hay roles que son muy similares, pero a lo mejor unos no tienen nada que ver con los otros. En el cine y en los videojuegos hay un director, hay productor, hay artistas 2D, hay artistas 3D. Aunque parezca mentira, también hay programadores para el cine de animación, porque desarrollan unas herramientas que a lo mejor el estudio necesita para hacer el pipeline más fluido, o porque se necesita una herramienta de animación específica para esa película. En los videojuegos están los diseñadores de videojuegos, en el cine están los artistas de motion graphics, que son los que se dedican a poner gráficos 2D. Tanto en el cine como en los videojuegos existen los technical artists. Unos son, por ejemplo, en el cine, pues quien se dedica a hacer las físicas de los pelos, la física de las cuerdas, el agua. Los technical artists de los videojuegos, pues ya veremos, porque se dedican más a hacer los VFX, que haya un viento, que haya niebla. Tanto en el cine como en los videojuegos existen los riggers, y en el cine están los compositores y en los videojuegos los postproductores. Vale, vamos a ver el diseñador de videojuegos. Están los diseñadores de gameplay, los de niveles, los de monetización y los de análisis de métricas. ¿Qué hacen básicamente? Pues generar muchos documentos de texto en las que se basarán los programadores para generar el código y que el personaje se mueva de una forma, cuando salte un personaje salte más alto o menos alto, todo eso está documentado.
El diseñador de gameplay pues escribe un documento de pitch, que es como un resumen, que se usa sobre todo pues para vendérselo a alguien para que ponga dinero. Luego está el documento de concepto, que es como el pitch, pero tiene un poco más de contenido. Y luego está la Biblia del juego, o documento de diseño, o GDD. Ahí están las mecánicas, el storyboard, guiones, está prácticamente todo. El diseñador de niveles crea un documento en la que se ve reflejado, pues si hay un puzzle, dónde va a estar, hacen como dibujos e indican dónde están los enemigos, plataformas. Los diseñadores de monetización, pues hoy en día están están cobrando mucha importancia. ¿Por qué? Porque son los que hacen que un usuario gaste dinero en la aplicación. Es el que diseña que cada cierto tiempo te recuerde que tienes que entrar en el juego, te pone los iconos, distribuye los menús para que ponga dónde comprar, cuánto va a tardar un usuario en llegar a tal nivel, cuántos vídeos poner. Así, hoy en día la monetización más potente la tiene el Fortnite, ya que está generando alrededor de 100 millones de dólares al año. Lo que hace Epic es utilizar ese dinero, pues lo invierte en empresas indie, invirtió $1 millón, por ejemplo, en la Blender Foundation. Lo dedica a hacer y crear más contenido para que los desarrolladores tengan mejores herramientas. Luego están los analizadores de métricas, que son los que se dedican a ver cuántas veces se utiliza un arma en un juego de lucha, cuántas veces se conecta un usuario, ese tipo de análisis. Es un poco más técnico, se utilizan muchos documentos, Excel, Google Analytics. Luego pasaríamos a los artistas 2D y artistas conceptuales. Son los que se dedican a hacer el diseño de personajes, aunque ya viene preestablecido en texto o a lo mejor con un boceto por el diseñador de qué personajes tiene que haber, qué personajes son secundarios, cómo son los enemigos, si va a haber criaturas, qué criaturas va a haber, qué características tienen. También hacen diseño de escenarios, de interiores, de cómo serían los fondos, que utilizarán, por ejemplo, los matte painters para integrarlo en la película, para usarlos como fondo, para creernos que estamos viendo un paisaje lunar o un cielo que no existe o un planeta que no existe. Están también los artistas de la interfaz de usuario, en el que desarrollan y diseñan pues, los botones, cómo van a ser los menús, las paletas de colores, dónde va a ir cada elemento. También podemos tener artistas exclusivos que hacen los storyboards, o si no, el estudio no tiene ese rol, pues lo asume un artista de los que hacen los personajes, escenarios, props o incluso un UI artist. Luego pasaríamos a los artistas 3D. Los artistas 3D cogen los diseños de los artistas 2D o artistas conceptuales y generan las armas, generan robots, generan naves. Esos son los artistas 3D que hacen hard surface. Los que hacen modelado orgánico, pues hacen personajes, hacen criaturas, hacen cyborgs, que es una mezcla entre hard surface y orgánico. Luego pasaremos a los programadores. Los programadores pues, son un pilar fundamental en cualquier videojuego, ya que ellos unen todo en el mismo motor gráfico, hacen que se mueva, cogen las animaciones, hacen que se ejecute una animación, por ejemplo, cuando dispara un personaje, cuando salta, cuando corre. Luego están los
los programadores de inteligencia artificial. Los programadores de inteligencia artificial pues desarrollan lo que es propiamente dicho la inteligencia artificial, el cómo se va a comportar un enemigo cuando un jugador esté cerca, cuando no esté cerca, si tiene que, por ejemplo, patrullar, si lo escucha, si ve al jugador que vaya hacia él. Los programadores de redes pues son los que hacen que dentro de lo posible y según la tecnología y la técnica que empleen, pues no haya latencia o si la hay, que la haya lo menos posible, para que no haya lag, no haya retardos, se puedan conectar, haya un matchmaking bueno en el que tú puedas encontrar jugadores con tu mismo rango. Luego están los programadores que se dedican a aspectos más técnicos, los que desarrollan VFX y los que se desarrollan los shaders. Todo esto podemos verlo, por ejemplo, en el siguiente vídeo. The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then, executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. They tell of the future. Hell is coming, brother. Hell is coming. Continuamos con los animadores. Pues nos podemos encontrar con animadores 2D. Dentro de los animadores, aunque no son animadores, son los riggers, que son los que crean los huesos que llevará el personaje o un tanque para que se muevan las ruedas. Hacen que sea posible el movimiento y crean a lo mejor herramientas específicas que usarán los animadores para que se muevan de cierta forma los personajes o vehículos. Y luego están los animadores 3D. Así explicado es un poco extraño, con lo cual os voy a poner unos vídeos para que veáis de forma gráfica
¿Qué hace cada uno de ellos? Spine is a 2D animation tool for games. Animating with Spine is done by attaching images to bones, then animating the bones. Traditional sprite sheet animations take up an enormous amount of space and are tedious to create. Spine animations are tiny, easy to create, and provide much more mileage from the same art. Spine has many powerful features to bring your animations to life. Meshes allow images to bend and deform in realistic ways. Meshes can be bound to bones. Then when the bones are animated, the images are deformed automatically. Spine's intuitive tools organize your project and animations. The dope sheet provides a detailed view of an animation, allowing you to easily refine timing. Inverse kinematics simplifies the animation process and enables advanced animations with less effort. Spine's workflow doesn't stop at designing your animations. Spine provides runtimes to be integrated into your games to render your animations just as they do in Spine. Spine skeletons can be manipulated through code at runtime to react dynamically to what is happening in the game. Aim at the mouse cursor, look toward nearby enemies, change which images are attached, and much more. Spine provides a start-to-finish solution, from creating amazing animation all the way to integrating it into your games. Join the animation revolution and bring your games to life using Spine.
que podemos encontrar es el director. El de director, tanto en animación como en videojuegos, son totalmente distintos. El director, entre otras funciones, se encarga de la dirección del storyboard, que sea correcto lo que hacen los artistas de storyboard con la película que tiene él en la cabeza. Comenta el diseño de los personajes, los diseños del fondo de animación, también las cámaras que se van a usar. Sin embargo, en videojuegos tenemos el director general o CEO, que es básicamente el jefe de la empresa, tenemos el director financiero y el director de marketing. Como veis, mismo nombre, pero función totalmente distinta. Y luego tenemos los productores, que son básicamente los que se dedican a gestionar que cada función esté en tiempo, que vaya encadenado para que todo vaya fluido, que si el personaje tiene que estar acabado para tal fecha, tenga que estar acabado para que el rigger pueda cogerlo y ponerle los huesos, para que el animador pueda así animarlo. Estos son solamente unos cuantos roles. Aquí faltaría también, por ejemplo, los iluminadores, también los artistas de voz o dobladores. Faltarían otros puestos. Aquí están los, digamos, no los principales porque todos son importantes, pero unos cuantos ejemplos.